Quiero que me ayudes a hacer una oración, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer una oración. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Dios. Hemos alabado tu nombre, hemos adorado, exaltado tu precioso nombre. Reconocemos que solo tú eres digno, que tú eres Dios y que tú mereces toda gloria, toda alabanza. Hemos traído nuestra ofrenda, nuestros diezmos a tu altar, Dios. Lo hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos en fe, sabiendo que tú eres el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe, Dios, y que nuestra vida te pertenece a ti, Dios. Ahora, Dios, ponemos nuestro corazón delante de ti, Dios. Enséñanos a través de tu palabra, háblanos, Dios. Queremos aprender de ti en este día, en esta preciosa mañana. Queremos aprender de tu palabra, Dios. Y disponemos nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para que seas tú, Dios, hablándonos, enseñándonos, Dios, cuál es tu voluntad para con nosotros, Padre. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros, Dios? Padre, aquí estamos hoy. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes, a este lugar. Quiero compartir la palabra de Dios. Y la palabra que Dios me dio para compartir en este domingo, le puse como título a este tema: ¿sobre qué debe de estar fundamentada su iglesia? ¿Cuál es el fundamento para la iglesia de Cristo en este tiempo? O a través de la historia. ¿Sobre qué debe de estar fundada la iglesia? ¿Usted sabe quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Nosotros. Somos miembros cada uno y pertenecemos al cuerpo, que es la iglesia, donde Cristo es la cabeza. Y hoy quiero hablar un poco acerca de esto, por todo lo que se está dando, por lo que está sucediendo. Y es importante para mí, un servidor como pastor, dejar claro hoy que usted, como miembro de esta congregación, usted es miembro, parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y quiero ir a la palabra de Dios porque hay algunos textos que quiero compartir y quiero que nos dé el tiempo, nos alcance para poder transmitir esta palabra el día de hoy. Quiero que vayamos al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y aquí es donde se origina esta base fundamental sobre la cual está fundada la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 13. Glorifica el nombre de Dios cuando esté ahí. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús, escuche bien lo que respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el que revela todas las cosas? Dios el Padre. Él es el que revela las cosas. Él es el que revela su palabra, el que revela su verdad en la vida o en la mente del hombre. El hombre por sí solo no sería capaz de entender, de comprender el propósito de Dios para el hombre aquí en la tierra. Es a través de la revelación que Dios mismo da, a través de su Espíritu, por medio de su palabra. Y entonces, después de que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, así como sorprendido, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero entonces, verso 18, esto es lo que entonces Jesús expresa y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. La iglesia de Cristo está fundada en esa roca, en algo fuerte, en algo sólido. La iglesia de Cristo es la única a quien Dios le ha dado el poder y la autoridad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Al ir desarrollando este tema, vamos a ver, a entender que no solamente quedó ahí esta palabra o esta declaración. Una vez que Jesús le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús le está diciendo: a ti te daré las llaves, está hablando del poder, de la autoridad que Dios le ha dado a su iglesia. Es verdad que en ese momento le estaba diciendo a Pedro, pero de ahí hacia todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, le ha sido dado tal poder y tal autoridad para poder llevar a cabo la obra de Dios, para llevar a cabo el ministerio de la obra de Dios. Usted, un servidor, necesitamos el poder de Dios, y Dios nos lo ha dado, el poder y la autoridad. Dice ahí: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Las puertas de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ti, porque Dios ha dado tal poder a su iglesia. A nadie más Dios ha dado el poder y la autoridad. Y decimos: wow, qué hermoso, qué privilegio ser hijos de Dios, ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para representar la obra que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Es la iglesia a quien se le ha dado el poder, la autoridad para predicar el evangelio. Pero todo esto basado
en Cristo. La poderosa confesión de Pedro, que Dios le da a Pedro, es maravillosa. Igual, cuando Pedro le dice claramente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una de las maneras en que Cristo está edificando y seguirá edificando a su iglesia en este tiempo será por medio del amor. Es por medio del amor que Dios edificará su iglesia. Por eso es importante que entre nosotros existe el amor. Esté el amor ahí, porque el amor es Dios. El amor es Dios. Y bajo ese principio del amor, Dios quiere edificar a su iglesia. No hay otra forma, no hay otra manera. Vamos a ir al libro de Efesios. En el libro de Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3 verso 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Una vez más lo voy a repetir. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién tiene que dar a conocer esa multiforme sabiduría? ¿A quiénes? Pero fíjate esto: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es lo que Dios le ha dado a su iglesia. Esto es lo que Dios nos ha concedido para dar a conocer esa multiforme sabiduría que viene por medio de la palabra de Dios. Lo que Dios te ha dado, lo que Dios le ha dado a su iglesia no es sabiduría, no es solamente conocimiento humano. Es sabiduría que viene de Dios, sabiduría que viene de lo alto. El apóstol Santiago habla de los tipos de sabiduría que hay en la vida del hombre: sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, es primeramente pura, amable, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría que viene de Dios, y esa sabiduría Dios te la ha dado para que por medio de esa sabiduría podamos dar a conocer al mundo que somos la iglesia de Cristo, que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios realmente. Yo te he dicho algunas de las veces, no somos cualquier persona, no somos una iglesita ahí de
un grupito de personas, no, somos la iglesia de Cristo, la cual Dios está preparando para cumplir ese propósito de Dios aquí en la tierra. En el capítulo 4 de ese mismo libro de Efesios, ahí nos adelantamos poquito. Capítulo 4, 1 y 2 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Para quién es este llamado? Para nosotros. Este llamado de parte de Dios es para ti. ¿Qué quiere Dios de su iglesia? Una vez que tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dijo Pedro, y eres parte de, Dios te capacita, Dios te da el poder, te da la autoridad y te da todo para dar a conocer esa sabiduría de Dios, esa gracia de Dios, ese poder de Dios a principados y a potestades. Pero fíjate esto, ¿qué nos pide a nosotros? Una vez que entendemos estos principios, este es un requisito para nosotros. A través de Pablo el apóstol, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Es la manera en que la iglesia debe de estar caminando para cumplir ese propósito de Dios. No hay otra forma. Esta es la manera en que la iglesia debe de estar caminando. ¿Sí? Y no hay otra. Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Vamos a la primera carta de Juan. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, ¿por qué es importante el amor? Mira, vamos a leer el 4:8 primero, antes del capítulo que te di. Primera de Juan 4:8, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios está pidiendo, está demandando que su iglesia debe caminar en humildad, soportándonos en amor. En amor. Porque si esto no hay en ti, esto no existe en tu vida, en tu corazón, es tiempo de analizar, de reflexionar. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás llevando tu vida en Cristo? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántos pueden amar? A los que nos hacen bien, a los que son de nuestro agrado.
Pero a los que no, ¿para ti es fácil amar a tu enemigo? ¿Es fácil amar a aquel que te ha herido, te ha lastimado, te ha causado dolor en tu vida? Pues es fácil amar cuando todo está bien, cuando nadie te ha ofendido, pues te llevas bien, puedes relacionarte bien, llevar una amistad. Pero cuando hay un detalle, cuando hay un problema, ¿puedes seguir amando a esa persona? Fíjate qué importante es esto. Porque por esa razón muchas de las veces la iglesia de Cristo se estanca, se detiene. Porque no hay humildad, porque no hay mansedumbre para poder soportar algún detalle o alguna diferencia entre nosotros mismos. No hay esa humildad. No existe la mansedumbre. No existe la tolerancia. Y la base para que la iglesia de Dios sea fundada, fuerte, sólida, cumpla el propósito de Dios, debe ser bajo el amor. Porque si alguno dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿qué dice el capítulo 5, verso 1? Mira. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que ¿qué? Que Jesús es el Cristo. La misma declaración que hizo Pedro en ese momento cuando tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Se necesita creer y confesarlo para que esa palabra se active, se haga viva en ti, como lo hizo Pedro. Eso trajo en la vida de Pedro una mayor convicción. El que tú puedas creer y declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios, que por Él, usted y un servidor estamos en este lugar alabando, adorando, exaltando su nombre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios por esto? Tú tienes que creer con todo tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto te va a dar libertad, te va a fortalecer. Teniendo esto en tu mente, en tu corazón, no habrá barrera, no habrá obstáculo que pueda detener esa obra de Dios en tu vida y llevarte a cumplir el propósito por el cual Dios te escogió. Tú y yo no escogimos a Dios, Él nos escogió. No me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué bendición! Cuando entendemos y nos esforzamos para obedecer la palabra de Dios, no hay más que bendición para tu vida. Fortaleza, paz en Cristo Jesús. Hay un pasaje, mira, pero voy a seguir a terminar este versículo. Primera de Juan 4. Y de ahí al versículo 20, nos vamos a ir hasta el versículo 20. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué sucede? Es mentiroso. Si estamos ahí, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los mentirosos, ¿qué? No heredarán el reino de los cielos. Amar a Dios implica amar a tu hermano, amar a tu prójimo, al que puedes ver, a Él. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que nosotros como iglesia debemos entender que somos el cuerpo de Cristo. Y lo importante de esto es que Dios quiere que caminemos en esa unidad y en ese amor, para que podamos impactar a nuestro alrededor, para que podamos ser luz. Tenemos que empezar en este lugar, amándonos, buscando esa bendición de Dios a través de esto. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a quién, a su hermano. El que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Nosotros como cuerpo de Cristo, aunque somos miembros, dice, diferentes, pero somos un cuerpo, y como tal debemos vivir, debemos caminar, debemos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Yo te voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta consiste en esto: ¿usted tiene la disposición? ¿Estás dispuesto a comprometerte con la iglesia local, con todo lo que eso implica? Después de escuchar esto, ¿tú estás dispuesto, hombre, mujer que estás aquí, a comprometerte con la iglesia local? Torre Fuerte, para que me entiendas. ¿Estás dispuesto a ser un cristiano comprometido, a ser una mujer comprometida, después de que hemos escuchado
¿Qué somos en Cristo? A todo lo que lleva, a todo lo que conlleva ese compromiso. Es importante esto, porque si no, entonces, si no lo entendemos, que somos la iglesia de Cristo y cómo funciona, cuál es el propósito, pues muchos que no han logrado entender esto, pues viven una vida light, sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad de lo que conlleva el ser parte de, el pertenecer a. Por eso yo te hacía esta pregunta: después de esto, ¿usted está comprometido? ¿Usted sigue en la disposición de decir yo quiero ser, pertenecer a, con todo lo que implica la responsabilidad, el compromiso? Porque esto empieza con algo muy sencillo. Con algo muy sencillo. Y se llama obediencia. Alguien puede, no, pues para mí no hay problema ser parte de Torre Fuerte, de la iglesia, sí. Pero el siguiente paso es este: ¿estás dispuesto a obedecer? Y de verdad, como se dice, ponerte la camiseta y decir yo soy parte de la iglesia de Cristo aquí en Torre Fuerte. Y estoy dispuesto a pagar el precio, a luchar, a esforzarme, a comprometerme, a no ser solamente cristiano de palabra, ¿sí? Sino que con tus hechos puedas demostrar que sí estás. Porque hay un problema grave. ¿Cuál es ese problema? La falta de compromiso, la falta de responsabilidad. La semana pasada, y esto Dios lo habló después de que llegamos de la reunión, estando en casa, tomé un tiempo para estudiar, para estar meditando, y empecé a hacer reflexión. Faltaron 58 personas. 58 personas. Y entonces mi pregunta, dije, empecé Dios a hablarme. Caray, 58 personas. 36 adultos que yo te puedo dar los nombres, porque conozco a mis ovejas. Los conozco por nombre. Los demás eran niños y 8 jóvenes. Faltaron el domingo pasado. Y me preocupó. Dije, wow, ¿dónde están estas 58 personas? ¿Dónde están? Algunas de ellas dentro de, pastor, no voy a poder ir el domingo. Pero dentro de esas 58 personas hay personas que no las he visto durante un mes. Durante un mes y medio. Y mi pregunta es: ¿si estamos o no estamos? Si hemos entendido quiénes somos en Cristo Jesús. Si me cayó ya el 20 de que soy un miembro del cuerpo de Cristo, y que donde está uno, ahí debo de estar yo también. Imagínese, hoy usted se despertó con la idea de venir a la iglesia, de estar aquí, pero el pie derecho le dijo a usted: yo no quiero ir, vete tú si quieres. O toda su cabeza le dijo: ¿sabes qué? Hoy no voy. Que se vayan los pies y que se vaya
todo lo demás, pero yo como cabeza yo no quiero ir a alabar a Dios. Si somos un cuerpo y somos miembros de la iglesia, debemos caminar en una misma dirección, en un mismo sentir de amor, compromiso, responsabilidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos capítulo 13, verso 17. Obedeced ¿a quiénes? A vuestros pastores. Para que la iglesia pueda avanzar, pueda caminar en la dirección de Dios, se requiere de algo: obediencia. Obediencia. No, pero yo no tengo que sujetarme a nadie. Yo no tengo que obedecer a nadie. Mi pastor está en los cielos, mi pastor es Dios. Dios ha puesto pastores, claro, bajo la dirección de Dios, de su Espíritu Santo, pero también uno para dar esa dirección a la iglesia, a las ovejitas. ¿Sí? Y entonces dice este versículo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Fíjate bien la responsabilidad que tenemos de dar cuenta por las almas. Dios me va a pedir cuenta de cierta manera por cada uno de ustedes. De acuerdo a este versículo, literalmente dice: como quienes han de dar cuenta por vuestras almas. ¿Cómo puedo rendir yo cuentas? Hablando de los miembros de la congregación. Si no hay un compromiso, no hay una responsabilidad. Dios ha venido hablándonos de una manera clara, muy directa, este tiempo, de lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia, a través de su iglesia. Pero necesitamos atender a este llamado de Dios. Estar conscientes. Eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Eres importante. Necesitamos estar en un mismo sentir para caminar en una misma dirección, para cumplir el propósito de Dios, lo que ya leímos. ¿Quién es a quien Dios le ha dado el poder, la autoridad para dar a conocer? Es a su iglesia. Pero si no estamos unidos, es claro que el que ama a Dios, el que ama al Padre, pues es lógico que también ama a los hermanos. Estar en esa sintonía, estar en ese mismo canal de obediencia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no es provechoso, no trae bendición el que el pastor se esté quejando. No trae bendición eso. Al contrario, puede traer retraso, conflicto dentro de la iglesia. Pero si nosotros somos sensibles a lo que hoy Dios nos está hablando y tomamos un sentido de compromiso, de responsabilidad y de esforzarnos cada día de nuestra vida y decir, hoy yo tengo que estar en la iglesia. Mínimo hoy faltaron otras 40 personas que faltaron el domingo pasado. Un servidor como pastor somos puestos para animar, para motivar a la iglesia. El viernes tuvimos reunión de varones. Levante la mano los varones que estuvieron. Pocos. 7 varones de Torrefuerte. ¿Y los demás? Fue una bendición. Los que estuvieron aquí, una bendición, la palabra de Dios. La palabra de Dios que habló Dios, lo que Dios quiere, maravilloso. La presencia de Dios, el poder de Dios. Acaba de pasar la reunión de mujeres. Poca asistencia. Iglesia, necesitamos activarnos. Necesitamos activarnos. Tomar un poquito de conciencia de lo que hoy Dios nos está hablando. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Y que tú puedas ser un cristiano activo, un miembro activo. Todos tenemos cosas que hacer, pero buscar a Dios es importante. Estar en los negocios de Dios es importante. Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando era pequeño. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo sé que usted tiene muchas actividades, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero la Biblia dice que sin Dios nada somos. Por más que el hombre se afane, no podrá añadir un codo a su estatura. Si Dios no edifica la casa, en vano son los que trabajan. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Por qué no dar un tiempo a buscar a Dios, a buscar su presencia? Dios ha puesto en mi corazón este año consolidar este equipo de varones que hay en Torrefuerte. Hacer de verdad un equipo. Levantar hombres de Dios, hombres que amen a Dios, hombres que crean a Dios, a la palabra de Dios. No de palabra nada más, decir creo en Dios, no. Ir un poquito más adelante, ir un poquito más allá de lo que hemos estado acostumbrados a hacer o a dar. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. A quien Dios le ha dado el poder, la autoridad para dar a conocer esa obra maravillosa de salvación, de perdón, de sanidad que hay en Cristo Jesús.
Pero para esto necesitamos estar unidos, haciendo equipo. De otra manera, pasará otro año 2020 y pueden pasar muchos años más. Y seguiremos en la misma situación, en la misma condición, sin lograr el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para trabajar, para estar activos. Obedecer es igual a ser parte. Ser parte de, juntos poder llevar el peso, la responsabilidad que hay en los hombros de tu pastor. Hay un anhelo, hay un deseo en mí, cumplir el propósito de Dios, evangelizar, trabajar, predicar el evangelio. Pero yo solo no puedo hacerlo. Se requiere de hombres, de mujeres, jóvenes, dispuestos a dar la lucha todos los días, a dar la batalla. El mundo necesita escuchar la voz de Dios. El mundo necesita. El mundo vive en tiniebla, en oscuridad. Pero la Biblia dice que usted, un servidor, somos luz. Somos la luz, porque Cristo está en nosotros. Somos a quienes Dios ha llamado para ir y hacer esa obra maravillosa. Si nosotros logramos entender esto, estaremos avanzando, estaremos dando pasos agigantados. ¿Sí? ¿Qué es obedecer? Si la palabra de Dios dice obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Pastor dice, iglesia, se va a abrir la escuela. ¿Tú crees que es un antojo de mí que se abra una escuela los domingos a las 10 de la mañana? No, es importante que usted aprenda. El pueblo de Dios perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. En mí hay una carga, una preocupación. Se abre una escuela, temas maravillosos, impresionantes. Gracias a Dios la escuela ha ido ahí poco a poco. Hasta ahorita se ha mantenido. Pero sigue faltando usted, sigue faltando gente que diga aquí estoy. Actividades, vienen varias actividades ahora, ¿sí? Pero se requiere equipo, se requiere fuerza. Próxima actividad que tenemos es con los jóvenes, asistir a una casa hogar, llevar apoyo, llevar alimento. Y qué padre que fuera toda la congregación y pudiéramos ver y sentir lo que se siente al ver a uno de estos jóvenes, niños, jovencitas que están en esos lugares olvidados, que fueron rechazados por sus padres, esperando un abrazo, una palabra de alguien. Para eso Dios nos dejó a nosotros, para eso. Ese es el propósito de Dios. Y qué hermoso y qué bonito sería toda la iglesia rentar un autobús. ¿Saben qué? Vamos a Casa Hogar Mi Esperanza. Vamos a llevar una palabra de aliento, una palabra de vida. Vamos a llevar un regalo, vamos a llevar alimento para pasar un tiempo agradable con todos estos jóvenes que están olvidados ahí. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Pero el pastor hace el llamado y 2, 3 son los que yo.
¿Y los demás? Pastor, pero es que usted no puede exigir, pastor. No, no te estoy exigiendo. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Cómo es que la iglesia puede lograr alcanzar otro nivel mayor? ¿Cómo podemos impactar? ¿Cómo podemos cumplir ese propósito de Dios? A través del compromiso, a través de sentir la carga, la responsabilidad que conlleva todo esto y ser parte de, ¿sí? Dejar a un lado todo aquello que estorba tu mente, tu corazón, todo aquello que te ha limitado en un momento de tu vida y decir, no, pues yo soy cristiano y pues que se conforme el pastor con que yo vaya el domingo a la iglesia. No tengo para más, no tengo tiempo para esas cosas. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Dejar que Dios limpie nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Sabes qué es lo que no nos deja servir a Dios? Exactamente es eso. Todas las cosas que hay aquí en la mente, obras muertas, pensamientos que no nos ayudan para bien. Pero si quitamos eso y dejamos que Dios limpie nuestras conciencias, limpie nuestros corazones, vamos a dar mucho, iglesia. Vamos a lograr mucho. Vamos a poder hacer, vamos a poder impactar. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de quién? De la familia de Dios. Ya no eres extraño, ya no eres advenedizo. Usted es miembro de la iglesia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, fundamentado en aquello que Jesús le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le dice: Pedro, a ti te daré las llaves. Todo lo que ates en los cielos será atado en la tierra, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Poder y autoridad para cumplir ese propósito. Tú ya no eres extraño, no eres extranjero. Si tú has creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tú has sido bautizado conforme a la palabra de Dios, tú eres importante dentro del cuerpo de Cristo. Y como tal debes andar, y como tal debes caminar, y como tal debes actuar en un sentido de compromiso, de responsabilidad. Bueno, hoy es domingo, vamos a alabar a Dios. Hoy es miércoles, día de reunión, hoy es día. Hoy es martes, oración de mujeres, ahí estamos. Hoy es actividad de jóvenes, ahí estamos. Hoy es actividad de varones, ahí estamos. Es actividad de mujeres, ahí estamos. Es actividad de obra social, de ir al hospital, a la casa hogar, ahí estamos. Qué hermoso sería esto.
Que no seamos siempre los mismos, el pastor y unos 2 o 3 ahí. Tú eres parte. Por pequeño que sea el miembro de nuestro cuerpo, es importante. Y tiene una función muy importante para cumplir ese propósito de Dios. El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, fíjate bien, todo el edificio bien, ¿qué? Coordinado, habla de coordinación, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Puedes darle un fuerte aplauso a Dios? Qué importante es esto, entender esta parte de la Escritura. No hay otra manera de que la iglesia crezca, todos bien coordinados, cada miembro cumpliendo su función, cada miembro cumpliendo la función. El don, la capacidad, el ministerio que Dios te ha dado. De esa manera miraremos ver a una iglesia creciendo, 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 creciendo hasta cumplir el propósito de Dios. No hay otra manera, iglesia. Y para mí como pastor, tu pastor, es importante decirte esto. Actívate, comprométete. ¿Sí? No dejemos de congregarnos, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. No. Se hace una costumbre no asistir a la iglesia. El problema es que faltes un domingo y otro domingo y al siguiente no falta que suceda, que pase. Pues tampoco voy. Viene un enfriamiento, un decaimiento a la persona. Dios no se equivocó al dejarnos su palabra escrita. ¿Sí? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que no se te haga una costumbre no asistir a la iglesia. Sé un miembro activo, activo. Ahí en el libro, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 14. Dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Fíjate bien. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor ¿de qué? De su conocimiento. ¿Por medio de quién? Por medio de su iglesia, por medio de cada uno de nosotros. Es dado a conocer el conocimiento de Dios, porque es a la iglesia a quien Dios le ha dado ese poder de anunciarlo, de proclamarlo a los principados, a las potestades, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Señor.
que Él es nuestro Salvador, que por Él estamos aquí, que por Él somos lo que somos, que por Él logramos o hemos tenido lo que Dios nos ha dado. Es por Él, no es por nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia. Es Dios obrando en tu vida. Pero Dios quiere que tú lo honres, que tú lo ames, que tú lo sirvas, que tú lo busques. Dios quiere verte activo, activo en su obra. Pasivo, no pasivo, activo en su obra. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie.